Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy vamos a hablar sobre biomagnetismo, sanando campos y emociones. Y para ello tenemos con nosotros a Luis Enrique Arróspide, miembro de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, licenciado en Biología por la Universidad Ricardo Palma, posgrado en Microbiología por la Universidad Cayetano Heredia, máster en naturopatía, diploma de la Asociación Catalana de Biomagnetismo, experto en organometría funcional y bioresonancia, diploma en PNL y análisis transaccional, nada menos, y sobre todo un apasionado por su trabajo. Bienvenido, Luis. Gracias, Sara, por la presentación y bueno, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Ya hablamos hace tiempo y por fin, ¡pam!, ¿no? Pasó. Por fin, Por por fin fin pudimos pasó, ya, encontrar sí, un tiempo para sí, compartir y bueno, charlar sobre este tema que, totalmente. como bien dices, me apasiona. Sí, qué bueno. Entonces, Luis, ¿qué le lleva a un licenciado en biología a entrar en este mundo de esta terapia, ¿no? O de Sí, estas terapias alternativas, unas cuantas, ¿no? sí. Aquí, bueno, permíteme que te cuente un poco de mi historia, de mi vida. Claro que Mi- sí. Mira, por una casualidad o por el destino, cuando me gradué como biólogo, mi primer puesto de trabajo, mi primera posición, me lo ofrecieron en un centro de oftalmología y cirugía ocular, forma parte del sistema de servicios de salud pública en Perú. Ajá. Entonces, el director de este centro tenía un interés particular en mí. Él estaba buscando y estaba conformando en aquel momento un equipo de profesionales que pudiesen estar dispuestos a trasladarse durante un tiempo a Estados Unidos y específicamente a Texas, en Houston, y formar parte de un equipo que iba a ser formado en diferentes disciplinas para la creación de un banco de ojos y tejidos humanos en el centro hospitalario. Y entonces me eligieron a mí para hacerme cargo del mantenimiento en el laboratorio y la extracción de tejidos humanos corneales y oculares para trasplante. Así que mi primera experiencia laboral me llevó totalmente al campo de la medicina, al campo médico, y como ves, pues mi experiencia empieza ahí. O sea, mi primer contacto es con este mundo, el mundo de las personas que por alguna razón sufren la enfermedad, alguna dolencia. Mi primera experiencia fue especialmente intensa. Estamos hablando de personas que por la enfermedad o accidentes habían quedado privados de la vista, estaban ciegos, pero eran recuperables mediante el trasplante de córnea. Ujú. Así que esto creo que impregnó y marcó mi vida en la dirección que ahora tiene. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Empezar así. Sí, creo que ha sido una experiencia intensa, una experiencia muy grata y bueno, pues me condujo a este campo, al campo de la medicina y la terapia alternativa. ¿Y con qué empiezas? Después de esto, ¿qué sigue? Uf, después de esto, siguió una serie de experiencias profesionales amplias y diversas. Durante un tiempo continué trabajando en investigación en este campo. Eh, Luego decidí hacer un giro importante y me pasé a la industria privada. Trabajé durante mucho tiempo como microbiólogo en la industria de alimentos, en el sector de alimentos. Ah, Y sí, y luego volví a hacer otro giro porque me sentía como un poco alejado de algo que a mí me llamaba, que era el contacto humano. ok. Quería estar más cerca de las personas y la necesidad, por así decirlo. Y entonces hice un giro y comencé a explorar otras experiencias también en el sector privado, pero más cerca a las personas. ¿Sí? Durante unos años trabajé en proyectos de intervención social, transfiriendo tecnología de producción de alimentos a personas que por alguna razón vivían
en condiciones de exclusión social. Todo esto, bueno, siempre ha sido mi lado sensible, me llevó incluso a experimentar sobre cierto tiempo, y esto fue lo que determinó que decidiese dejar digamos, mi zona del mundo, porque si bien trabajé en Perú, en Chile y en México durante algún tiempo, decidí venir a España, pero vine específicamente con un motivo, vine motivado porque una fundación de carácter budista me ofreció la posibilidad de ayudarlos a resolver unos problemas de gestión durante unos años, y yo pedí a cambio la posibilidad de vivir y residir con la comunidad para hacer estudios y prácticas en meditación. Así que como puedes imaginarte, dediqué muchos años a esto, y esto terminó de sensibilizar mi percepción del sufrimiento, del dolor, la necesidad. Y así que decidí durante ese tiempo a la vez formarme y practicar mucho este tema de la naturopatía. Y así es como tanto he aprendido de muchas personas y de muchos colegas y de mi experiencia, digamos, mi formación científica de base, que me permite aproximarme a estos conocimientos desde la bioquímica, la química orgánica, la fisiología, conocimientos de anatomía y todo lo que, bueno, forma parte de mi trayectoria y vida profesional y personal. En la práctica y el estudio del budismo también creo que pude compenetrarme un poco más con algunos aspectos de la mente, que en este campo de la terapia y la medicina alternativa, pues forman parte de una misma cosa. No se Claro. puede separar mente de cuerpo. Totalmente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Por dónde has pasado, ¿no? Para llegar. Qué interesante, sí, porque además, bueno, como hablábamos, ¿no? Pues todo está relacionado con el tema de las emociones también, que ahora nos contarás, ¿no? Pues un poco el tema, cómo funciona esta técnica, esta terapia Sí, y bueno, después todo el tema de las emociones que está relacionado y que lo que sana, pues evidentemente tiene sobre todo que ver con el tema de las emociones. Entonces, Luis, cuéntanos esa técnica. bien, bien. El biomagnetismo, podemos decir que el biomagnetismo, o su nombre, digamos, más formal, ¿no? La terapia del par biomagnético, Ok, ¿sí? Se basa justamente en eso, en el uso de imanes estáticos que se disponen, se colocan en diferentes partes del cuerpo en pares, es decir, en algún punto, dependiendo de lo que vamos a intervenir, colocamos el imán en el polo positivo o negativo, y por lo tanto la contraparte, la polaridad opuesta, va en otro punto. De esta manera se genera lo que podríamos llamar un par biomagnético. Durante una sesión de biomagnetismo se puede colocar uno o muchos pares. Claro, no es ilimitado tampoco. Hay un número de pares que se puede poner como máximo durante una sesión a una persona, y hay muchos criterios que manejamos para la decisión: el peso, la dolencia, el sexo, contextura, estado de la persona. Hay muchos criterios para evitar lo que podríamos llamar la superposición de imanes, es decir, no se deben colocar más de los necesarios. La técnica se basa en esto, se basa en el poder y el efecto que tiene el campo magnético sobre las células, los tejidos y los órganos. ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que trata, que puede tratar este tipo de técnica, este tipo de terapia? ¿Qué trata? Esto es una pregunta grande. Es Es la que una todos pregunta. queremos saber, ¿no? Nos pasa algo y a ver, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, el biomagnetismo surge en la década de los años 80. Digamos, su descubridor, el personaje que juega ese rol en el biomagnetismo es el doctor Boyce. Él fue, porque ha fallecido hace poco, médico, y descubrió esto durante su propia experiencia trabajando como médico. Luego se dedicó completamente a esto, es decir, abandona
la práctica de la medicina formal, tradicional que le había formado, y se dedica totalmente a esto, convencido de sus propios hallazgos y sin duda dejó un aporte importante a todos. A todos nos ha dejado una aportación significativa con su vida y con su trabajo. Eh, la primera parte, digamos, de lo que el biomagnetismo puede intervenir tiene que ver con el cuerpo físico. Vamos a hablar del biomagnetismo terapéutico, por así decirlo. ¿Sí? Es muy eficaz tratando especialmente para eliminar, erradicar microorganismos. ¿Sí? Estamos hablando de bacterias, virus, hongos, parásitos incluso. ¿Sí? El biomagnetismo es particularmente eficaz para eliminarlos, para eh, removerlos ahí de esos lugares donde se esconden, e incluso tenemos un término muy propio del biomagnetismo, los reservorios, que son lugares en el cuerpo donde estos microorganismos pueden refugiarse o esconderse, incluso durante los tratamientos tanto de biomagnetismo en sí mismo, como de otras terapias e incluso de los antibióticos también. Se pueden esconder en estos lugares o a veces se esconden fragmentos o restos de ellos. Por ejemplo, los virus, especialmente cuando son destruidos, ya sea por el sistema inmunológico o algún otro mecanismo, muchas veces se fraccionan. Es como si, imagínate que nosotros cogiéramos pues un objeto de cristal y lo aplastásemos. Hay muchas astillas, ¿verdad? Muchos restos. Algunos virus se destruyen así, fraccionan en miles de pedazos. Y estos trozos, estos trocitos, pues se quedan en determinados lugares del cuerpo produciendo una serie de molestias e incluso algunas cosas parecidas a al propio virus, a lo que la enfermedad del virus produce, pero que no llega a ser tal. Y entonces Ya. estos reservorios también los puede remover eficazmente el biomagnetismo. O sea, estamos hablando de algo muy físico, muy concreto, ¿sí? Está asociado a la eliminación de microorganismos o también alteraciones del pH a nivel celular o de tejidos. Esta es la parte física, física, física. Pero más adelante también tenemos el otro aspecto, el aspecto que podemos llamar somatoemocional. Utilizo la palabra somatización, como puede ser, Sí. porque muchos de las dolencias que hoy conocemos, incluso tratamos en el mundo de la medicina y las terapias alternativas y complementarias, tienen una raíz en este aspecto, en el aspecto de la mente. ¿Sí? Y luego desde ahí lo que podemos decir en términos más propios es que somatiza en el cuerpo. Es decir, desde ahí afecta físicamente el cuerpo, órganos o alguna función incluso. Entonces, quizás el término somatoemocional nos da mucha información en sí mismo, ¿verdad? Porque nos relaciona cuerpo y mente. Así que también hay un aspecto del biomagnetismo que podemos llamarlo por ahí. Y entonces, ¿qué tipo de persona se acerca a la consulta? ¿Qué es lo que más recibes tú? Uf, bueno, esto es a ver, ahora vas a hacer pensar mucho. Te diría que, que las personas son muy diversas y variadas, pero si de alguna manera puedo tratar de caracterizarlos, quizás las personas que vienen a buscar esta terapia son personas que generalmente suelen haber pasado ya por tratamientos convencionales, tratamientos, ¿no? En base a medicamentos y estas cosas, y no han tenido éxito. Han tenido, también el perfil los define como personas que están atravesando, padeciendo estas enfermedades llamadas crónicas, Ya. ¿sí? De mucho tiempo o incluso recurren a esta terapia personas que por convicción o por experiencias anteriores no quieren someterse, digamos, de manera temprana o apresurada a cirugías, tratamientos experimentales o cosas como estas. Prefieren quizás probar antes de esa última alternativa, quisieran quizás experimentar esto. Y el biomagnetismo en particular no es quizás de las terapias alternativas más difundidas.
No es quizás la más conocida, las personas recurren a otras que son mucho más conocidas, incluso podríamos decir que las conocen, las manejan mejor, pero el biomagnetismo te diría que es algo para personas que ya han buscado, que se han informado, que han realmente probado muchas cosas sin éxito y que saben que aquí pueden encontrar quizás una solución. El El biomagnetismo biomagnetismo. tiene un poder especial en eso. Sí, sí, explícalo, explica el poder. Bueno, que el poder se basa en que no solamente utilizamos, o sea, el biomagnetismo no está basado en las energías, vamos a decir, sutiles, Ajá, sino que está basado en una energía real, que es el campo magnético, que es el electromagnetismo. Y aquí quizás muchos de las personas que nos están oyendo ya saben que cuando he dicho electromagnetismo, he hecho referencia a una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. ya. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales de todo lo que existe. Gracias al electromagnetismo existe este universo como lo conocemos, como lo vivimos, donde estamos. Y digamos, el magnetismo, el efecto ese que hace que los imanes se, se atraigan, y la electricidad son dos manifestaciones de una misma cosa, del electromagnetismo. Entonces, cuando nosotros aplicamos campos magnéticos, ¿sí?, sobre determinados órganos o puntos en el cuerpo, en realidad estamos haciendo circular una energía tan real como el universo mismo en el que estamos. Esa es energía electromagnética la que ponemos. Y hay estudios científicos en muchos campos y especialidades que demuestran el, digamos, el efecto del campo magnético sobre las células. Hay un efecto real. En el agua también se produce. Por ejemplo, hay estudios científicos, muchos, pero muchísimos, que demuestran que el efecto del campo magnético, por ejemplo, sobre la molécula de agua, produce un cambio importante a nivel estructural. La molécula de agua normalmente tiene la forma de una V, ¿sí? Aquí en el ángulo se encuentra el átomo de oxígeno y en los dos extremos de esta V, los de hidrógeno. Aquí están los dos de hidrógeno y el de oxígeno. Esa es la forma de la molécula actual. En su estado corriente, este ángulo es de 105 grados. El campo magnético lo reduce, lo hace más estrecho, hasta 103,5. Esta pequeña reducción del ángulo de unión de la configuración molecular del agua es importantísimo, porque le cambia las propiedades físico-químicas. Varía el punto de ebullición, cambia incluso tanto que el agua forma unos glóbulos, a los que llamamos clústeres, mucho más pequeñitos que cuando está en su estado corriente normal. Y esto permite que esa agua, por decir así, magnetizada, que no quiere decir que tenga campo magnético, sino que está sometida al efecto del campo y ha modificado, pueda atravesar fácilmente la membrana celular, es decir, hidrata mejor en términos reales, muy, muy reales, porque el agua penetra a través de la membrana celular, no por ósmosis, por simple permeabilidad, ni porque se humecta, por decirlo así. El agua penetra a través de un poro específico. Este poro específico fue descubierto por el doctor Peter Avery en el 2003 y le valió el premio Nobel por su descubrimiento, porque muchos todavía siguen pensando que el agua penetra por permeabilidad y no es así. La célula transporta el agua a su interior a través de un canal específico para el cual utiliza energía para transportarlo. Por lo tanto, si la molécula de agua es más estrecha, la energía para transportarlo es menor y lo atraviesa con mucha más simpleza. Estamos hablando de cosas muy, muy químicas, muy reales. Entonces, cuando, digamos, hablamos del poder del biomagnetismo, pues nos estamos hablando de esto, estamos hablando realmente de poder, de fuerza, de energía real. Sí, y luego, a ver, tú corrígeme, cuando trabajas, ¿trabajas con los meridianos del cuerpo? Sí,
Sí, sí, sí, sí. Mira, muchos de los pares, los llamados pares biomagnéticos, para quienes empiezan a estudiar o conocen el biomagnetismo, saben que cuando uno estudia y empieza a aprender, tenemos una especie de atlas de puntos, de pares biomagnéticos. Bueno, estos son enormes, ya hay más de 1000 pares ya reportados, o sea, que aprenderse esto es muy difícil. Hay que tener muy buena memoria, ¿no? Sí, sí, pero hay técnicas que nos ayudan a resolver esto Suerte, sí. fácilmente. Si no tenemos que aprendérnoslo todo. Vale. Yo creo, supongo que hay gente que sí, como el doctor Ruiz que se lo sabía de memoria, pero bueno, eso no es común. Eso no es lo común. Pero eh, los, los pares biomagnéticos y muchos puntos de ellos, efectivamente, cuando uno ya contrasta diferentes técnicas y conocimientos, pues se da cuenta y descubre que coinciden con los canales meridianos que están descritos en la medicina tradicional china. Entonces, ya con la experiencia y la práctica, pues yo suelo, digamos, combinar ambas cosas. ¿Sí? Y es ahí donde viene lo que dijiste, por ejemplo, de organometría funcional, Ok. ¿sí? Yo en algunos casos, cuando tengo un primer contacto o a veces para el seguimiento de algunas personas con dolencias, algo, digamos, podríamos decir complicadas, porque hay capa sobre capa, por así decirlo, entonces es difícil ver la raíz. Pues Ya. suelo hacer, por ejemplo, un test de meridianos. Se hace con un pequeño dispositivo electrónico que tocando puntos específicos donde los canales meridianos descritos por la medicina tradicional china empiezan o terminan. Esto es un dilema y un debate, pero bueno, tocando algunos puntos sobre la piel, en las manos y en los pies, el aparato emite un pequeño impulso de un microvoltaje y luego mide la respuesta o la resistencia que hay a través del canal a esta pequeña corriente. Las mediciones se trasladan en tiempo real a un ordenador y con un software que está ahí programado, pues podemos ver una serie de gráficos donde podemos medir el estado de cada canal meridiano. Por lo tanto, podemos determinar si está en hiperfuncionamiento, lo que en medicina tradicionalmente llamamos en plenitud de Yang, o si está debilitado, es decir, en vacío de Yin, y qué relación hay entre todos los pares, los canales y todo lo demás. Y esto también yo lo combino con el biomagnetismo, porque aplico pares biomagnéticos directamente sobre los canales meridianos para reequilibrarlos. Ok. Eso Entonces, ya es algo muy propio, muy mío. sí, por eso después cada uno lo aplica con todo el conocimiento que tiene de una manera u otra, ¿no? Que es la gracia en realidad que tiene cada doctor, cada terapeuta, cada persona que en realidad está en contacto con el cliente, el paciente o como uno, o consultante o como uno quiera llamarle, ¿no? Pero, y Ujú. bueno, realmente ese es lo más potente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo otra vez que hablamos, ¿no? Que tú puedes llegar a ver que hay una tristeza en la persona, por ejemplo, ¿no? O miedo, o sea, estas emociones que se pueden reflejar cuando cuando alguien llega a tu consulta y puede ver eso. Entonces, somos energía, las palabras lo son, estamos vibrando, biomagnetismo. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo, qué pasa en el campo para, digamos, am, eliminar o cambiar o ponerlo en resonancia todo eso que se siente que es una emoción que a lo mejor uno pues en ese momento no adquiere, ¿no? Sí, sí. Aquí quiero que me permitas explicar algo, digamos, por pasos, ¿sí? Perfecto. Cuando una persona viene por primera vez, eh, digamos, y me comparte sus dolencias, ¿no? Sus manifestaciones, yo suelo prestar en la primera sesión mucha atención a la parte física de esto. ¿Sí? Porque claro, si una persona en ese momento está atravesando por dolor, eso es lo primero que hay que, pues, neutralizar, disminuir al menos, ¿sí? El Es dolor físico, ¿eh? Hablas de claro, dolor físico. dolor físico, ¿sí? O de cosas físicas, ¿no? Tanto pueden ser incluso, imagínate, pues, personas que están atravesando por unas molestias digestivas intensas, ¿no? Que pasan por muchas variantes y muchas cosas. Entonces, hay que resolver primero esa parte, la parte física, hay que estabilizarla al menos, ¿sí? Ajá.
Y una vez que podemos entrar en un estado de mejora, de equilibrio, de estabilidad en el punto físico, entonces es el momento en que yo ya empiezo a prestar atención exactamente a lo que tú has dicho, a una serie de manifestaciones, detalles, observaciones y información que la persona va ofreciendo a lo largo de las sesiones. Yo ya he prestado atención desde el primer momento, pero tengo que esperar este momento para abrir ese otro aspecto, el aspecto, vamos a llamar, de la raíz, de la emoción. Porque hay dolencias que tienen una raíz muy física. Por ejemplo, una infección. Ya. Una persona me puede, mira, tengo un problema de Helicobacter, sí, que me lo han diagnosticado, y ya he pasado por dos o tres ráfagas de antibióticos y no se va. Entonces, claro, aquí es eliminar la bacteria. Eso es una bacteria y ya está. Vamos a por la bacteria y las consecuencias que tiene. Pero hay personas que pues, sufren, por ejemplo, de esas gastritis inespecíficas que terminan por no tener ningún diagnóstico. Les han hecho resonancias, pruebas, exámenes, análisis y ¿no? Les han dicho, bueno, pues no sé, esto es una gastritis, es un genérico, vienen con diagnósticos de ese tipo, ¿sí? Entonces, claro, aquí yo empiezo a sospechar inmediatamente que detrás de eso hay una raíz emocional profunda. Y Claro. es ahí cuando empiezo a trabajar posteriormente, una vez estabilizada la parte física allí. Entonces, ahí abrimos un espacio diferente, ¿sí? Ahí es ahí donde hay algunos pares biomagnéticos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos pares y cuál es el fundamento? Quizás la mejor explicación de esto la da el doctor Brackley Nelson. No sé si lo has oído o lo conoces su técnica. El doctor Brackley Nelson describe una técnica a la que él llamó el código de la emoción y lo relaciona con un término muy potente, emoción atrapada. Ah, sí. ¿Sí? Las emociones atrapadas. Eso es Sí, lo sí, que sí. más caracteriza ¿no? el método y la técnica del doctor Brackley Nelson. Como ya sabrás, él trabaja mucho esto, él lo explica muy bien, de manera brillante en sus seminarios, en sus cursos y en sus libros, ¿no? Es autor de varios libros muy interesantes, todos ellos. Lo explica y nos lo comparte. Pero, claro, quienes ya conocen la técnica del doctor Bradley Nelson o quienes se interesarán luego en investigarla, ¿sí? Descubrirán que él trabaja también utilizando imanes, que él utiliza en el momento, digamos, en que logra identificar y activar, hacer aflorar la emoción atrapada hacia el meridiano de gobierno, ¿sí? El meridiano central, ¿sí? La despolariza utilizando un imán. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Una vez más, él usa el efecto del campo magnético, esa fuerza real del electromagnetismo para despolarizar una energía atrapada, Sí, sí, porque sí. esa emoción es una energía atrapada. Es interesante ver cómo al final todo, claro, termina diciendo en eso que yo dije, el poder del Sí. Y biomagnetismo. ahora me has hecho recordar que no recuerdo cómo se llama esta persona, creo que, bueno, yo encontré su página web hace muchos años y él decía que con un simple imán y tú ibas pensando en esa emoción, ibas haciendo así y la iba despolarizando, claro. Sí, sí, más o menos así como tú lo En estás ese haciendo, momento, pero claro, no, la no, despolarización es completa, ¿no? hay un Bueno, trabajo, hay un sí, trabajo. En sí, ese sí, momento, previo. claro, en ese momento yo pensaba, esto es la intención, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque totalmente inculta en todo este tema. Y entonces pensaba, bueno, es una intención y ya está, y no con un imán y No, así. no, no, Pero claro, no. tiene todo un trabajo que es científico, que está detrás y que es así, ¿no? Claro, además cuando nosotros estamos viviendo un estado emocional, ¿sí? En realidad estamos activando procesos no solamente, digamos, podríamos decir sutiles, Sara. El proceso, una emoción, también se está produciendo simultáneamente en la mente y en el cuerpo. En el Sí, cuerpo están empezando a circular neurotransmisores, están empezando a haber conexiones entre neuronas, está empezando a producirse respuestas hormonales. Nuestras glándulas están cambiando nuestro esquema hormonal, ¿sí? Están suprimiendo y activando.
muchos intermediadores químicos y neuroquímicos. O sea, la emoción está ocurriendo en la mente, en el pensamiento, en la idea y simultáneamente en el cuerpo físico. Entonces, y esto está activando todos los procesos metabólicos. Entonces, es lógico pensar que una emoción también tiene en sí mismo energía, energía que viene del pensamiento y energía que viene de la química implícita en el proceso. Sí. Hay energía real y esa energía sube al meridiano de gobierno y por eso es que el campo magnético la puede despolarizar, porque interactúa directamente con esa energía, interactúa con esa electricidad. Por eso es que no es simplemente intención, ahí hay las dos cosas Hay las dos juntas. cosas. Sí, 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 pero en ese tiempo, pero por ejemplo, los imanes, cuando tú los colocas, si es un tema de emoción, no los estás colocando aquí, lo digo porque te he visto trabajar, ¿no? Entonces, ¿dónde los colocas? Es dependiendo la emoción, dónde se concentra, porque si pensamos en la medicina china, también sabemos que pues los pulmones quieren decir una cosa, el hígado otra y tal. Entonces, ¿cómo tú trabajas esas emociones? Sí. Eh, hay varios momentos para trabajar este aspecto, teniendo en cuenta lo primero que dijimos, ¿no? Que hay una relación entre la emoción y una somatización. Entonces, cuando ya descubro que existe esta relación emoción-somatización y que esta, por ejemplo, está afectando un órgano en particular, vamos a pensar en el hígado. La persona tiene una serie de desequilibrios a nivel hepático que son incluso valuables a través de analíticas y diagnósticos y todo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una muy buena, digamos, experiencia y conocimiento y sabemos que determinadas emociones, ¿sí? Pueden somatizarse, es decir, atraparse, que es más como lo explica el doctor, ¿no? O somatizarse incluso en determinado órgano o región del cuerpo. Entonces, dependiendo de la emoción que ya vamos descubriendo durante el proceso de la terapia y le ponemos nombre incluso y hasta entendemos el contexto en el cual se ha dado, pues podemos también comprender y descubrir fácilmente en qué órgano se está somatizando y empezar con los pares biomagnéticos a desbloquearla desde el órgano donde está somatizada. Una vez que la hemos desbloqueado desde ahí, tenemos los órganos desbloqueados, entonces procedemos a la despolarización de la emoción que ya se hace en el meridiano de gobierno al final de la sesión. O sea, que hay que ir por pasos. Sí, yo suelo explicarlo a todas las personas, le digo, mira, esto es como una cebolla. Entonces, vamos quitando una capa y debajo que hay otra. Otra, Y otra, así. otra. Y no se acaba nunca. Bueno, pero al final terminamos acabando, sí, terminamos llegando al final, ¿no? Pero es así, es quitar capas. Y cuando quitas una capa, a veces te sorprendes porque lo que encuentras debajo no te lo esperabas. Hay otra capa y Sí. algo que ni siquiera se puede ver. Entonces le digo al profesor, tenemos que tener también un poco de paciencia, porque cuando quitamos una primera capa, vamos a ver qué hay debajo. Más o menos intuimos, pero a veces sorpresas hay Las hay. muchas, las hay y muy grandes. Sí. Entonces, cuando ya hemos pasado por todas esas capas, digamos, o por solucionando el tema que la persona quería solucionar, eso pasa porque el cuerpo se ha equilibrado, ¿no? O sea, Así es, lo se que ha perdemos es equilibrado. el equilibrio del cuerpo. Exacto, exacto, porque quizás lo más importante en todo este proceso, en todo este mundo alternativo, en este campo que llamamos la naturopatía también, ¿sí? El- lo que no debemos olvidar es que todo lo que estamos haciendo, sea cual sea la técnica alternativa complementaria que utilicemos, lo que estamos haciendo en realidad es que solo somos facilitadores del proceso de autocuración, del proceso de autosanación del cuerpo. Es el cuerpo mismo el que una vez recuperado su equilibrio, el que una vez liberado de algún bloqueo que lo obliga a hacer algo que no es lo propio, empieza su propio equilibrio, su autosanación, su autocuración. Entonces, lo que hacemos nosotros simplemente es ser simples facilitadores de algo que es la naturaleza misma de nuestro cuerpo y nuestra esencia.
Nosotros, por nosotros mismos, siempre vamos a tratar de sanarnos y curarnos. Nuestro cuerpo y nuestra mente tiene ese poder, Sí, pero cuando se desequilibra, cuando no está en capacidad de usarlo, entonces surge la dolencia. sí, totalmente. Vamos desequilibrados todo el día. Espero que no mucho. Todo el día corriendo para allí y para allá y al final desequilibrados todo el día. Sí, Bueno, en realidad los desequilibrios claro, que nosotros abordamos tienen que ver ya con algo, con cosas muy intensas y complicadas, ¿no? En la biodescodificación se les llama bioshock, ajá. ¿sí? Cuéntanos. Bueno, esto es otro tema. Lo que pasa es que como ya tú, bueno, tú me conoces y me has visto en sesiones y bueno, más o menos tienes una idea. Yo trabajo utilizando muchas fuentes, o sea, mi herramienta principal es el biomagnetismo. Esa es la herramienta central, pero utilizo muchas fuentes y referencias. También sabes que también utilizo la fitoterapia para suplementar entre sesión y sesión y acelerar el proceso de autocuración. Y bueno, también hago alguna vez uso o referencia de la biodescodificación, ¿no? Utilizo estos conocimientos, esta fuente también para ayudarme a interpretar mejor el proceso de somatización, descubrir mejor cuál es la raíz de esa somatización y poderla trabajar con más efectividad. En la biodescodificación hay un término muy interesante que se llama bioshock. Seguro que los expertos en esto lo podrán explicar mucho mejor que yo, ¿no? Yo no me considero un experto en esto, pero el bioshock para mí tiene un sentido muy potente, porque a diferencia de lo que podemos considerar el trauma psicológico, ¿sí? En el trauma psicológico quizás se centra y se enfoca especialmente en el efecto que tiene una circunstancia, una condición, una emoción, ¿no? Un proceso que llamamos psicoemocional está en la mente. El trauma psicológico está en la mente, ¿sí? Pero el BioShock incluye que es eso que está en la mente, ese trauma psicológico que está en la mente, también compromete el cuerpo. No se pueden separar uno del otro. Entonces, cuando estoy, digamos, en alguna sesión, suelo explicarle a las personas para que puedan comprender el proceso que vamos a desarrollar más adelante, puedan entenderlo. Me gusta usar el ejemplo de la moneda. Y tengo a veces una moneda ahí conmigo en el cajón, que suelo dejarla ahí para esto, porque nunca sé cuándo voy a tener que usarlo. Entonces, cojo la moneda, digo, mira, abro el cajón, le digo, voy a sacar una moneda, se la muestro de un lado. Le digo, ¿qué ves? ¿Sí? Sabes que una moneda tiene cara o cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué ves? Pues digo, cara. Vale, hago el gesto de que voy a sacar otra, saco otra y la saco, le digo, ¿y ahora qué ves? Pues cruz, ¿no? Le digo, pero es, o sea, en el cajón solo hay una moneda y es la misma, ¿sí? Si observas, depende de por dónde la mires, es una cosa o es otra, pero lo que no podemos hacer es separarlas. Las dos imágenes que son diferentes son exactamente una misma cosa y una sola cosa. Para mí y para nosotros los que seguimos el mundo digamos, el mundo alternativo, holístico, ¿no? La mente y el cuerpo son como esa moneda, dos cosas que forman una sola y son a la vez inseparables. No se puede hablar de cuerpo sin que nos olvidemos de la mente y no podemos hablar de la mente sin olvidarnos del cuerpo que la aporta. Son dos cosas que son una sola y son unidas e inseparables. Sí, totalmente. La mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente, está clarísimo. Así es, así es. Por eso empezamos hablando de somato emocional. Es para hacer alusión a esa relación inseparable. Totalmente. Bueno, entonces, por ejemplo, para que la gente vaya entendiendo un poquito más. Llega a tu consulta, la verdad tengo que decir que es fantástico, Luis, porque vas a la consulta y le puedes preguntar todo lo que quieras en relación de toda la terapia, tiene toda
un repertorio de cosas para explicarte impresionante, con mucha claridad. Bueno, igual que estás haciendo aquí, la verdad que es muy interesante ir a visitarte. Y ahora, por ejemplo, Gracias. bueno, en temas físicos, pues puede ir cualquiera, como dices, no todo lo vas a tratar. Pero en temas emocionales, y ahora como estamos pasando con todo este tema, con tanta depresión y tanta ansiedad. O sea, me imagino que has tenido gente, personas o clientes que han ido a verte y unos que confían más y otros que confían menos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo es esa sesión cuando llegan? O sea, cuántas secciones tiene que estar, eh, qué pueden esperar de ir a visitarte, ¿no? Sí. A ver, este es un tema muy, muy delicado. ¿Sabes? Así las personas que están, digamos, atravesando o viviendo procesos como la depresión, la ansiedad y estos están, están pasando por algo muy duro, ¿sí? Muy, 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 muy duro. A mí esto es algo que me impresiona mucho siempre, mucho, mucho. El, lo primero que quiero decir es que, claro, cuando acuden a una sesión, en este caso de biomagnetismo, para buscar una alternativa, hay muchos factores a tener en cuenta. Uno es el tiempo. ¿Cuánto tiempo están, ¿no? atravesando esto? Es también el nivel o el grado de veces que pueda haber pasado anteriormente, la medicación que están en ese momento llevando, el entorno familiar, social. Hay muchos factores que hacen más fácil o pueden complicarlo en extremo, ¿sí? Eh, por otro lado, apoyarnos en estos casos con algo de fitoterapia y suele ser muy complicado porque la mayoría de fitoterapéuticos que podemos tener para tratar estas dolencias, estas condiciones, son incompatibles con los medicamentos que se prescriben. Entonces tenemos una limitación tremenda allí. Hay muy poca cosa que se puede usar con seguridad, ¿sí? Entonces, el mayor apoyo, digamos, aquí es el biomagnetismo. Aquí tengo que apoyarme cuando trabajo con estos casos completamente con esos pares biomagnéticos específicos que hay para cada una de estas manifestaciones. Las sesiones a veces en las primeras suelen ser bastante improductivas, por decirlo así. ¿Sí? Las personas experimentan pequeñas sensaciones que se disuelven y se pierden muy pronto. Incluso lo dicen, mira, salí muy bien, estuve 2 días como que me sentía, pero luego volví a lo mismo, ¿no? Y entonces hay que ir como trabajando y profundizando mucho. Hay muchas raíces para esto, hay muchas cosas que hay que ir desarrollando y es ahí donde yo también me valgo de muchas otras cosas, como ya te lo he dicho, ¿no? El método de la emoción atrapada para buscar la raíz de eso, ¿sí? Empezar a trabajar en paralelo con esto, empezar a basarme y a interpretar a través de la biodescodificación las, digamos, las energías que puedo detectar en determinados órganos, y eso lo hago utilizando el rastreo del biomagnetismo, y yo compruebo qué órganos están afectados, que me dan la pista para poder luego abordar a través de la técnica del doctor Nelson, ¿sí? ¿Dónde están las emociones? Y comenzar a desbloquear órganos, desbloquear sistemas para que este proceso favorezca la recuperación y la liberación de esa depresión, de esa ansiedad. Es una técnica que empiezo desde abajo y desde atrás prácticamente, Para ir sin, al origen. sí, sin poder, centrándome siempre en lo que creo que es el trabajo que hacemos todos los que estamos en este campo, ¿no? Cuando una persona viene a vernos por primera vez, yo creo que todos los que practicamos la naturopatía tenemos una sola cosa en mente. No nos enfocamos
en lo que podemos llamar el síntoma, sino en la raíz. Si una persona, por ejemplo, me dice, me duele la cabeza, yo no estoy pensando en su dolor, estoy pensando por qué te duele la cabeza. Trato de descubrir y de usar todo lo que puedo para encontrar esa raíz y resolverla allí. El, lo otro se irá cuando la raíz la hayamos podido resolver. Entonces, claro, en estos estados, como tú mencionas, que son extremadamente sensibles y complicados, el trabajo, digamos, también lo es. No te puedo decir que hay una técnica, no te puedo decir tengo un método, tengo una sola forma de abordarlo. Cada persona es única. Y Sí. cuando empieza y viene y me dice, estoy padeciendo de esto, pero, yo lo que hago es abrir mi mente a todo lo que me pueda decir, manifestar, comunicar en palabras y no verbal. Todo es importante, cada detalle, hasta cada vez que parpadea mientras estamos hablando, yo estoy tomando nota y estoy abriendo y echando mano a toda la biblioteca de conocimiento, experiencia, pero a la misma vez de mi propio corazón. También mi intuición está conectada totalmente a esa persona, absolutamente conectada. Quizás a mí me ayuda mucho, me ayudó a comprender algo. Leía cuando no tenía ni idea que iba a hacer esto más adelante en mi vida. Cuando yo era joven, que eso ya es hace muchos años, sin duda, había una revista que se llamaba Selecciones del Reader Digest. No Ujú. sé si la has oído o la llegaste a conocer alguna vez. Era una revista muy interesante que publicaba muchas cosas, artículos muy variados de diferentes temas y campos. Y yo era aficionado a coleccionarla y leerla. Me encantaba leerla. Y una vez leí un artículo publicado sobre una persona que hablaba de la depresión. El periodista, el que había escrito el artículo, había entrevistado a varias personas, pero una de ellas en particular me impresionó y hasta el día de hoy se me quedó completamente fija esta imagen. La persona describía su padecimiento, ¿no? En este artículo y hablaba lo siguiente y le intentaba decir al periodista. El periodista le dice, pero dinos qué es, qué es, cómo lo viviste, qué fue para ti la depresión. Y esta persona le decía, mira, esto es como que tú sabes que eres un campeón de natación, ¿sí? Tienes medallas como nadador, sabes que tú puedes nadar y nadas muy bien, mejor que muchísimas otras personas, ¿sí? Y estás en el mar, relativamente cerca de la orilla, y sin embargo te estás ahogando porque sientes que tus manos y tus pies no pueden nadar. Y te ahogas, sabiendo que eres un gran nadador y que estás cerca de la orilla porque la ves, pero eres incapaz de nadar. Así es como la describió. Y yo me quedé impresionado de esa descripción. Entonces, cada vez que viene una persona, digamos, mi corazón está conectado a eso. Estoy entendiendo lo que me dice porque comprendo que es así, que sabe, que ve la solución, se ve a sí misma, se recuerda a sí misma como era antes de esto, pero Evalúa. no puede mover los brazos y los pies para nadar hacia la orilla. Entonces me genera mucha conexión. Así que cada caso es un caso único para mí. Cada caso es uno único, somos biológicamente individuales además, entonces por eso es como, a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para la gente que siempre tiene prisa, ¿cuántas sesiones Pueden, normalmente, con cuántas sesiones normalmente trabajas con casos de depresión, por ejemplo, por decir, porque claro, cada caso y cada tema es sí. diferente, ¿no? Pero en este, ¿qué puede, entre comillas, esperar una persona que se hace? A ver, el número es muy variado. O sea, generalmente podemos hacer 10, 15 sesiones antes de que podamos tener algún cambio importante. ¿Sí? Unas Los pocas. cambios son muy pequeños, son muy graduales, se avanza pasito a pasito y a veces avanzamos un poco y luego retrocedemos y vamos
Es así, es muy difícil de decirlo. Tengo muchas personas que han venido a mí con este diagnóstico, claro, un diagnóstico emitido por médicos y profesionales adecuadamente, que han valorado y han analizado todos los aspectos que debieron hacer. Y la persona viene con este diagnóstico buscando una alternativa, ¿no? Quizás un complemento. Yo siempre los animo, y lo quiero decir aquí mismo, siempre los animo a que no abandonen el tratamiento médico, que, que tal como su médico se los está prescribiendo, lo observen, que no lo dejen, ¿no? Que lo que vamos a empezar a hacer es un complemento, es un proceso alternativo que va a ayudar, complementar, suplementar, favorecer lo que quieras, pero va a comenzar a dar un resultado y que será el propio médico tratante quien al observar la mejoría también empiece a retirar por su propio criterio profesional las medicaciones, a bajar la intensidad y todo, y la persona empieza entonces a entrar en ese equilibrio que es el que está buscando y deseando, ¿sí? Que al final lo único que interesa es que se mejore y esto se resuelva. No Bueno, importa por cuál de los dos lados o los dos o ninguno, lo que importa es que salga de ahí y eso es lo único que totalmente. interesa. Qué bueno, Entonces, siempre animo a esto a las personas. interesante. Entonces, ¿a partir de qué edad puede una persona trabajar con esto? Bueno, es decir, ¿a partir de qué edad tú puedes tratar a una persona? Niños, Sí, adolescentes, a ver, eh, niños, ¿cómo partic- trabajan? particularmente yo suelo tratar solo personas adultas, ¿sí? Excepcionalmente, muy excepcionalmente, a veces trato niños a partir de los 14 años con el consentimiento específico de sus padres y siempre les pido que uno de los dos esté presente durante toda la sesión en todas las que tengamos que hacer. ¿Sí? Siempre le pongo una silla y le digo, pues y aquí te quedas toda la sesión con nosotros. Eh, es una práctica que yo tengo en particular, pero yo no suelo tratar niños, aunque sé que algunos especialistas en biomagnetismo sí lo hacen, ¿sí? Pero yo en particular no. Yo suelo trabajar con personas adultas, generalmente, y claro, y como en todo hay ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, la más conocida que ya sabemos, ¿no? La pregunta típica al inicio, ¿estás embarazada? Sospecha que no estás, porque si no, como yo les digo, llega, mira, lo siento, pero ni un vaso de agua te voy a ofrecer Claro, por si acaso. por si acaso. Sí, esto, bueno, es una precaución que nunca está de más. Tampoco se aconseja hacer una terapia de biomagnetismo en personas que están haciendo, por ejemplo, quimioterapia o que están en tratamientos experimentales, ya sea por cuestiones médicas o de cáncer, ¿no? Durante este proceso, no sé, al menos todos los especialistas recomiendan no hacerlo. Cuando alguna persona en esta condición ha acudido a mí, yo les suelo explicar con toda precisión que podemos hacer sesiones preparatorias para el tratamiento, ya sea quirúrgico o no, para preparar, mejorar todo, estabilizar, o sea, que entrar con la mejor condición posible y una vez terminado el tratamiento, ayudarle a recuperarse, entre comillas, hacer una especie de detoxificación, ¿no? De los residuos que puedan haber dejado los medicamentos, el tratamiento y todo esto, para ayudar a favorecer el proceso de recuperación en sí mismo. Y el tema de desintoxicación es interesante. Sí, sí, es un proceso muy interesante porque se puede trabajar también muy bien con la suplementación, ¿no? De fitoterapéuticos y productos naturales que acompañan esto y que justamente con los pares biomagnéticos dan un efecto potente y rápido. Sí, sí. Se nota mucho, sí. Qué bueno. Bueno, pues ya estamos llegando al final, Luis. Qué interesante todo. Y ahora, dinos dónde te pueden encontrar. ¿Dónde estás Ah, trabajando? ¿Qué estás haciendo? sí, a ver, yo suelo ofrecer mis sesiones en dos lugares específicos. Uno es en Mataró,
¿sí? Para quienes no conocen el Maresma, aquí en Barcelona es un pueblo interesante que está muy cerca de la playa. Y aquí en Mataró tengo mi primera sesión, las ofrezco en un centro naturista que se llama Esfera, Esfera Mataró. Me podéis encontrar aquí en Mataró, donde también vivo, y también ofrezco las sesiones en Barcelona, en el Centro Naturista Biosalud, en San Andreu, en Barcelona. Tengo horarios diferentes y días diferentes. Y esto, claro, ya se pueden ver visitando mi página web para quienes estén interesados. Es biomaxterapia.es. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte aquí, muy interesante. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias, Sara, gracias. La verdad ha sido muy interesante. Me encantó poder contarte tanto algunas cosas de mi vida, de mi desarrollo y mi experiencia, vamos a decir, personal, profesional, igual que la moneda, están unidas las dos Sí, cosas, ahí no está. se pueden separar una de la otra. Y gracias por tus preguntas, por tu interés, por dejarme contar todo esto y por compartirlo. La verdad que me encanta lo que haces, espero que Vale. sigas haciéndolo Sí, y que a través tuyo, pues muchas personas puedan encontrar respuestas y quizás esperanza, que también es algo que hace falta en estos tiempos. pues muchas gracias, Luis. A ti, gracias a ti, Sara.